Bienvenido a mi podcast. Gracias por sus minutos. Quiero contarle que en un momento entré a Instagram y vi una publicación de la muerte y el abuso de una niña pequeña. En esa publicación comenté, aquí es donde me cuestiono, ¿Dios existe? A raíz de esa pregunta, en esa publicación de Instagram recibí muchos comentarios, unos positivos, otros de interés, otros negativos, otros solamente insultos. Claro, el tema de las religiones, como el fútbol, como la política, a veces hay personas que no les gusta debatir sanamente, sino simplemente agredir y ciegamente decir que tienen la razón. Pero esto me dio la idea de hacer un podcast hablando de la existencia de Dios. Claro, en otros podcasts ya he hablado de Dios, en el Dios que yo creo y este tipo de cosas, pero me surgió la idea de integrar en este podcast de hoy a muchos seguidores, ¿sí? Muchos seguidores de mis redes, muchos oyentes del podcast, y lo que hice fue en Instagram y en Facebook y en Twitter puse la publicación diciendo que me enviaran por nota de voz en Instagram, en mensaje privado, la respuesta a la pregunta, ¿Dios existe? Y Instagram deja mandar como el minutico de grabación, ya después se suspende, y eso fue lo que les pedí, que fueran muy concretos en la respuesta, máximo de 1 minuto, respondiendo ¿Dios existe? Entonces, lo que vamos a comenzar a escuchar son opiniones de diferentes personas, aleatoriamente las escogí. Aquí no hay ninguno de mis invitados que normalmente invito, como Esteban Cruz, como el Padre Andrés, como Edwin Robles, como Juan Palagona, no, solamente seguidores que no tengo ni idea quiénes son. Me metí a mi Instagram, fui sacando los audios, los fui grabando y vamos a oír diferentes opiniones de diferentes personas, de diferentes estratos, de diferentes ciudades. Bueno, respondiendo a la pregunta si Dios existe. Prestemos mucha atención a la respuesta de ellos y ahorita, al final, daré mi opinión. Aquí están muchas respuestas de los oyentes de este podcast. ¿Dios existe? Escuchemos la opinión de John Freddy Bustamante, que aparece en Instagram como John Frebus. Saludos, tripas. ¿Cómo vamos? Pues la verdad, buena pregunta. Soy una persona católica de nacimiento, pero la verdad siempre, con el paso de los años, usted sabe que uno pues va madurando, por decirlo así, y va enterándose de muchas cositas y pues según el conocimiento que tengo, que es muy poco, yo pienso que Dios existe, pero ¿sabes qué? Pienso que Dios no es de la tierra. Dios es más bien un ser extraterrestre, por decirlo así. Lo que pasa es que uno habla con mucha gente y lo ven de manera descabellada, pero pues para mí tiene que ser un extraterrestre. Él está en todo lado y sí debe existir, pero no de este planeta. Un saludo, un abrazo, yo tripas, y siempre con usted en todas. Usted es el mejor, pana, el mejor. Transparencia y el mejor para todo. Muchos éxitos, un abrazo. Bueno, vamos a oír la opinión de otro seguidor de estos podcasts, es Santiago Leal Piñeros, aparece en Instagram como Tiago Leal 77. Creer es suponer, así que si decimos que creemos en Dios, estamos suponiendo que Él existe. Tenemos que tener la certeza que Él está, y está en nosotros, está en la magia y poder que tenemos interna. Lo que pensamos lo podemos crear, así que si tenemos esa habilidad es porque una fuerza superior nos acompaña dentro de nosotros. Dios está en los árboles, está en los abrazos, en los besos, en la familia, en las energías que sentimos de las demás personas. Así que yo no creo en Dios, yo estoy seguro que Él existe y está dentro de mí. Bueno, ahora vamos a oír la opinión de app.Camilo_Ortega. Tripas, buenas tardes. Le habla Camilo Ortega desde Funza, Cundinamarca. Y respondiendo a la pregunta de que si Dios existe, considero que Dios sí existe. Creo en ese Dios Padre Jesús de Nazaret. Y considero que debe haber un ser supremo, creador de todo el universo. Y ese es el Dios en que yo creo, en el cual pues también existen milagros que hacen que yo crea más en Él. Sin embargo, como a muchas personas les pasa, a veces se pone en duda esta situación.
por los acontecimientos negativos y tragedias que hay en el mundo, donde personas inocentes resultan siendo culpables cuando no lo son. Entonces esa es mi opinión, tripas. Muchos saludos y muchos éxitos. Mil gracias. Bueno, y seguimos escuchando opiniones de los seguidores de este podcast. Ahora el turno es para @celerao. Hola Daniel, muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Con respecto a la pregunta que haces de que si Dios existe, me parece que es una pregunta muy compleja para responder en un minuto, realmente. Pero soy de las personas que creo que el universo es tan grande y es tan diverso que hay cabida para diferentes tipos de dioses. Estoy seguro que el Dios católico cristiano existe, que el Dios luciferino existe, que esta persona que esperan los judíos que llegue algún día existe. Pero soy creyente más de una cosa: que esos dioses esos dioses que nosotros creemos están conectados a algo mucho más superior, a algo que probablemente ni siquiera es de esta tierra, de esta onda, probablemente sea algo extraterrestre. Ahora escuchemos la opinión de Edwin Moncada, que aparece como Moncada22. Hola Dani, en cuanto a tu pregunta de si Dios existe, creo que desde el principio de los tiempos el hombre siempre ha tenido la necesidad de creer en algo, de la existencia de un ser superior, algunos visibles, otros inalienables, con el fin de cumplir promesas, recibir dádivas, favores, desahogarse simplemente, entre otras situaciones desarrolladas por el ser humano. Como hay otros llamados ateos también que no creen en nada, pues sea cual sea la religión que profesa alguien, hay un Dios supremo omnipotente. En cuanto a la pregunta, ¿Dios existe? Diría en mi opinión personal con toda certeza que sí. ¿Por qué? Bueno, empezando, creo que si hay tinieblas, oscuridad, demonios y demás, debe existir un Dios, la luz en el camino. Hay personas con testimonios reales de la existencia de Dios, tal vez no se pueda definir, pero sí sentir en el interior de... Bueno, interesante. Más opiniones acerca de la existencia de Dios. Oigamos a @beru.arts. Hola Dani, pues un minuto es muy corto, pero bueno, Dios existe, pero Dios no es bueno ni malo, es Dios, por lo tanto tiene derecho a hacer con su creación lo que le plazca. Son palabras de Facundo Cabral. El bien y el mal son conceptos de la humanidad, igual que las acciones que hace. Ama y asesina, roba y a veces da hasta lo que no tiene a los demás. El humano no ha hecho es conciencia de ese regalo tan bonito que se llama albedrío y es un regalo universal. Y mientras no sea consciente de ese regalo, va a seguir cometiendo los mismos errores de siempre, echándole la culpa a él. ¿Y el culpable de qué? Si es que nos dio la libertad de hacer lo que quisiéramos y solo hemos tratado de hacerlo mal. Acción de la maldad. Desde el origen del mundo, ¿no? Comimos la manzana y sabemos qué es el bien y qué es el mal. Y aún así, seguimos optando por hacer el mal. Pues bueno, un minuto es corto, pero espero haber resumido todo esto. Gracias, Dani. Bueno, más opiniones. Ahora, la opinión de @JuniorMiranda_15. Hola Dani, mi nombre es Junior y pues creo en Dios Jesucristo y digo que Dios está al lado derecho de cada uno acompañándonos siempre. Yo creo en Dios Jesucristo porque pues es una persona muy bella que nos ayuda siempre en nuestros proyectos y en nuestras vidas a solucionar nuestros problemas y cuando nos pasa algo malo es porque Dios quiere que nosotros aprendamos algo de eso. Esa es mi opinión sobre Dios y sí, para mí Dios sí existe. Opiniones acerca de una pregunta que hice en redes sociales de si Dios existe. Vamos a ver, vamos a buscar más respuestas a esta pregunta. Vamos a oír a Omar, @Omar_Kion. Creo que Dios está en ti, en lo que miras, en lo que observas, en la forma en que te levantas y agradeces. Y en lo que te va mal, también tienes que agradecer. Eso es Dios. Dios está en uno mismo, no en ningún santuario,
no en ninguna parte, no en ninguna iglesia. Está en ti, está en uno mismo. Más opiniones. Vamos a oír ahora a @JasonCamiloHenao. Hola tripas, ¿cómo estás? Mira, respecto a la pregunta del video que pusiste, o bueno, lo que vi en el Facebook, de que si Dios existe, sí, sabes que para mí sí existe, pues no porque lo practique con alguna religión, no, obviamente soy católico, pero para mí Dios es único, independientemente de cualquier religión. Existe, ¿y cómo lo veo? Pues, bueno, lo puedo ver a través de muchas formas, para mí, ¿no? Puedo verlo en los pensamientos, puedo verlo en las situaciones, puedo verlo en las personas que lo necesitan. Entonces, para mí sí existe Dios. No tiene que ser un Dios católico, un Dios... No, Dios, punto, es el único, ¿sí? Entonces es mi opinión. Un abrazo y buena suerte, tripas. ¿Dios existe? Pues vamos a seguir oyendo opiniones de oyentes. Ahora el turno es para @Juliet_Sánchez_1517. Hola tripas. Para mí Dios existe. Pues yo no lo he visto, pero yo siento que Él está al lado mío. Y cuando siento que Él está al lado mío, ¿cómo lo siento? Pues no sé, siento que pues cada vez que yo estoy triste o cada vez que uno está de mal genio y tiene su mal día, Él a uno le da como una pizquita de alegría y le alegra a uno todo. Entonces pues no sé para ti que si existe o no existe Dios. Bueno, más opiniones. ¿Existe Dios? Vamos a ver qué dice @Alejandrar81. Para mí Dios existe. Como lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí lo que dice es el que crea va a tener vida eterna. Como te lo decía, la maldad existe porque la gobierna es Satanás, el diablo. Pero cuando yo decido entregarle mi vida a Jesús, a Cristo, cuando yo decido creer, es ahí cuando Dios tiene toda la autoridad sobre mi vida. O sea, todo lo que pasa en mi vida es por Dios, es obra y gracia de Dios. Entonces para mí sí existe porque se ha manifestado el amor, porque como lo dice, Dios es amor. Y Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, Dios nos ama a todos por igual, porque Dios no hace excepción de personas. Opiniones. ¿Dios existe? Vamos a ver qué nos dice @Camilo.obando26. Viejo Tripas, para aportar a su podcast, si Dios existe. Para mí Dios existe, es la energía más pura que hay, es omnisciente y omnipotente. Por su mismo poder nos creó a su imagen y su semejanza en cuanto a la Trinidad, cuerpo, alma y espíritu. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No solo nos creó a nosotros, sino a muchos seres más a lo largo del universo, ¿sí? Él nos dio el libre albedrío, ¿sí? Hablando de la tierra, pues nosotros tenemos muchas creencias, pero lo que importa no es la religión, porque eso es como creado por el ser humano, sino la espiritualidad, ¿sí? Saber que hay alguien más poderoso, que estamos aquí para mejorar vida tras vida, ¿sí? Para llegar a ser parte de Él, a ser parte de Dios. ¿Dios existe? Vamos a oír @Dani R. Dríguez. Un saludo, Dani. Lo que yo pienso es que Dios existe en cada una de las mentes de cada uno de los hombres, seres humanos,
cada una de las personas tiene una concepción distinta de lo que es Dios. Existe el catolicismo, existe el cristianismo, cantidad de religiones, algunas que hacen apología a un Dios, hay otras que no, pero pienso que cada quien tiene una interpretación diferente de un Dios. Por ejemplo, yo creo en Dios a mi manera, sé que tengo sobre mí y creo que varias personas, creo que cada quien tiene sobre sí mismo una fuerza espiritual que lo está cobijando y amparando permanentemente a cada momento. Para mí esa es la figura de un Dios. Creo en Dios a mi manera, no creo mucho en la iglesia por muchas cosas que han pasado en tantas décadas, hasta siglos, pero de ahí nace mi pensamiento de que hay un Dios, efectivamente, pero cada quien lo puede interpretar hoy en día como quiera. Un saludo. ¿Dios existe? ¿Qué dice @funkturistic? Hola tripas, yo pienso que Dios únicamente existe en la cabeza en la mente de quienes creen en Él, ya que Dios es una idea, un concepto con un trasfondo histórico claramente, de algo o alguien que protege, que cuida a sus hijos, ¿no? Dios es un concepto creado pues para dar como cierta seguridad, cierta sensación de seguridad con respecto a que hay algo o alguien allá arriba que nos cuida y nos protege de todos los posibles peligros que hay en esta vida. Dios es una creación del ser humano a la cual se le atribuye la autoría de todo lo que nos rodea, los planetas, los animales, la naturaleza y nosotros mismos. Dios existe. Ahora la opinión de @Luis Eduardo Beltrán Parra. Hola tripas, Dios existe. No sé, eso nadie lo sabe. Para mí, esto no es sino algo que nos inculcaron, más que todo. Es como una motivación, es una forma de motivarte a ser mejor. Es mi humilde opinión. Opiniones de muchos seguidores de este podcast. Pedí que me dejaran su opinión acerca de Dios en mi Instagram y de aquí estoy tomando estos audios. La opinión ahora es para Diana _Piso 1731. Bueno, entonces para mí Dios sí existe, pero no es real, no es algo tangible. Dios es una presencia o una creación del ser humano. Cada uno lo crea según lo que quiera. Para mí Dios puede ser el universo, para otra persona es algo realmente y netamente religioso, pero eso es supremamente subjetivo. Cada persona tiene su opinión de acuerdo a eso, ninguno tiene la verdad. Cada quien elige cómo vivir su vida basado en esa creencia o no. Dios existe. ¿Qué dice @JPRAbeli? Hola Dani, un placer. Mi nombre es Juan Pablo Rabeli. Te sigo, te escucho. Soy muy amigo de Rafa Cifuentes y Héctor Contreras. Inclusive antier estuve hablando con Héctor. Entonces ahí los he escuchado siempre a todos. Inclusive escuché tu audio con Héctor el otro día y cagué de risa. Parcero, bueno, un placer, ¿no? Mi interpretación, Dios existe. Para mí Dios existe dentro de cada uno de nosotros. Ser espiritual es tener a Dios como un todo dentro de mí. Es mirar hacia adentro. Esa es la interpretación para mí de Dios. Y te lo resumo en una frase: es Dios existe dentro de mí. Y todo lo que en mi interior se siente, se visualiza y se lee como Dios va a ser el reflejo de todo mi exterior. Opiniones. ¿Dios existe? ¿Qué dice @Luigi Beto? Hola Dani. Bueno, mira, yo sí creo que existe Dios. ¿Por qué razón? Lo digo por mi propia vida, en la cual cuando yo nací tuve un inconveniente en el cerebro. Esa situación me metió era para morir. Mi vida iba a ser una muerte. O por muy bien que me fuera, iba a quedar con problemas de parálisis cerebral o situaciones complicadas. Yo tuve mis neuronas, no funcionaron, no encendieron, como se dice. Como tú sabes, eso es como un carro. Y esa parte eléctrica no funcionaba. Entonces, pues, mi vida no era que fuera a seguir, no iba a continuar nunca.
pero pues se dicen que pues son milagros, ¿no? O Dios, que es el que permite que todo haga. Y Él me dio el derecho a la vida, me dio la voluntad de ser una persona normal. No tengo ningún inconveniente, mi cerebro funciona completamente bien y pues creo que eso solamente lo hace Dios, no lo hace de pronto un humano. Dios existe, ¿qué dice @pipe1866? Pues la verdad, Daniel, yo opino que para mí el concepto Dios no existe porque siempre yo que ha pasado cosas, sé que no he intervenido la mano, yo soy muy escéptico en esos temas que Dios y todo eso. No significa que sea satánico, sino que nunca me ha llamado la atención, que no, que Dios, que todo el mundo que Dios. Entonces, digo, la gente ha liberado más al diablo, pero Dios no ha hecho mayor cosa por los seres humanos casi, no ha visto que los que somos buenos nos pasan cosas malas. No sé por qué pasa eso. Y los que son malos uno ve que les va bien o a veces les va mejor que a los que somos los propios buenos. Por ejemplo, yo soy buena gente, trato a la gente bien, y bien me pasan cosas que digo, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios mío, y ves, yo gente que es mala, la gente mía y la mejor que a mí, entonces, una inquietud, me gusta más el tema, conversar contigo eso, y buenas tardes. Un abrazo, hermano. Dios existe, @dani.alejo. Hola, soy Daniel Conde y pues quiero responderle la pregunta a Daniel Tres Palacios sobre que Dios existe. Yo pienso que sí, yo pienso que Dios existe y hay hechos históricos que la verdad son irrefutables en la existencia de Jesucristo, tanto en la Biblia como objetos físicos que quedaron de ese tiempo cuando Jesucristo estuvo con nosotros caminando sobre la tierra. Está el sudario de Turín, está la cruz de espinas, está también las cartas de los apóstoles. Hay mucha evidencia. Qué bueno, muchas opiniones acerca de la existencia de Dios. Vamos a ver qué dice @samifit25. Buenas tardes, Dani. Yo opino que Dios existe, que es el Padre Creador de todo, del cielo y de la tierra. Considero que es omnipresente, omnipotente, y pues la verdad no sé cómo es, o sea, no te lo podría describir, pero pues creo que es cuestión de fe, ¿no? Aunque pues a veces la gente sí con sus actos pues lo hace a uno cuestionarse, y pues también la gente que no cree en Dios pues es respetable, ¿no? Que tengas un lindo día. Bueno, muchas gracias por todas estas opiniones acerca de la existencia de Dios. ¿Dios existe? Bueno, vamos a ver qué dice Dylan Vega H, @Dylan Vega H. La existencia de Dios o de un Dios como creador de todo el universo se ha venido refutando desde la creación de la humanidad misma, con teorías como el Big Bang, una de las más famosas. Pero yo me hice esta pregunta hace mucho tiempo. El reloj que tiene puesto usted en su muñeca en este momento, ¿cómo fue creado? Usted puso todas las piezas dentro de una bolsa de papel, las agitó fuertemente y después de varios momentos sacó el contenido de la bolsa y mágicamente estaba su reloj ahí armado. Claro que no, eso es una idea completamente ilógica e imposible. En ese mismo orden de ideas, la creación del universo como una explosión y algo muy al azar también es imposible. Hay un arquitecto para todo esto que vemos y vivimos, y ese es Dios. Opiniones, ¿Dios existe? ¿Qué dice @Santiago Bedoya Amaya98? Dani, parcero, feliz tarde, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo, mío? Papi, si Dios existe, porque en esta tierra se ve tanto la maldad y se siente y se ha demostrado que hay, como también se siente la presencia de Dios en las vidas de muchas personas. En mi vida se ha sentido la presencia de Dios. La fe es algo que mantiene a Dios, diría yo, con vida.
Y también hay otro tema ahí que podría sacar de este audio. ¿El diablo existe? Porque es una cosa tenaz, mijo. A mí la existencia del diablo me hace querer y creer que hay un Dios, y el Dios cristiano es el que yo creo. Soy católico, entonces sí existe un Dios, y un Dios de amor, y un Dios que también se embrava, yo no sé, se emputa. Dios ha hecho cosas locas alrededor de la historia, pero Dios sí existe. Quiero agradecer a cada persona que se tomó el tiempo de enviarme la nota de voz opinando acerca de la existencia de Dios. Claro, no pude poner todas las respuestas acá, pero de pronto en otro podcast vuelvo a hacer este ejercicio de invitarlos a ustedes, mis amigos seguidores. Fue aleatorio los que seleccioné, fui mirando, fui poniendo. Si se cortó al final de una opinión un poco, no es mi culpa, es que seguramente el oyente hasta ahí alcanzó a grabar y así tal cual lo dejé. No es que yo lo haya cortado, ni más faltaba. Sí pasó en un par de intervenciones tal vez. Bueno, diferentes opiniones de la existencia de Dios, todas válidas, todo es válido. Esto yo no lo hago es por pelear, por generar conflicto, no. Ya mucha violencia tenemos en el planeta como para matarnos por lo que creen los demás. Este ejercicio lo hago es para que mi oyente del podcast, escuche diferentes opiniones. Y de verdad, todas muy interesantes, todas las escuché pues porque tuve que pasarlas aquí, grabarlas, en fin, muy interesante la respuesta a si Dios existe. Mire, quiero recomendarle un podcast que es el número 25, donde respondo a la pregunta si creo en Dios. Pero igual, aquí les voy a explicar un poco lo que yo pienso y analizo de Dios con mucho respeto. Y repito, respeto la creencia de cada quien. Claro, que creo en un Dios. Es que, inclusive, la pregunta mía está incompleta. Y siempre lo he dicho, la pregunta si Dios existe es como mal formulada realmente, o como la pregunta si usted cree en Dios, porque es que Dios, claro que existe, claro, porque es que Dios significa un ser superior, y seres superiores claro que hay. Entonces creo que la mayoría de personas siempre van a creer en algún ser superior, así sea su papá, su mamá. Si usted dice son seres superiores, son dioses. Lo que pasa es que se nos ha metido en la cabeza, claro, porque crecemos en X o Y religión, que Dios ya es tal, Dios es ese. No, dioses hay muchos. Hay gente que cree en Alá, otros creerán en Buda, otros creerán en Jesucristo, en Odín, qué sé yo. Otros pueden decir, no, para mí Dios está en el planeta Tierra y para mí Dios es tal persona. Entonces creo que damos por hecho que cuando hablamos de Dios ya es el Dios católico, ¿no? El Jesucristo, el Papá Jesucristo que está en los reinos de los cielos, y eso es un error. Eso no es respetar a los demás, es que damos por hecho que ya ese es el Dios. No, Dios es un ser superior. Por eso digo que yo creo en un Dios, en un ser superior, claro, pero no como el que la mayoría de personas, por ejemplo, en mi país, en Colombia, creen que es el Dios, el papá de Jesús, en el mismo Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día y subió a los cielos. Entonces yo en ese Dios que está allá en el cielo, de barba, cuidándonos, protegiéndonos, ayudándonos, en ese Dios no creo. Para mí ese Dios no existe. Yo crecí en un colegio católico, crecí en un hogar católico. Mi abuelita rezandera a morir. Me acuerdo que yo chiquito le ayudaba inclusive a leer sus novenas. Eso cargaba una cantidad de novenas y yo se las leía, porque ella ya cuando ya estaba muy viejita, ya casi no podía leer, y yo le leía. En mi colegio todos los días en la mañana nos hacían rezar el Padre Nuestro, el Dios te salve, teníamos misa una vez a la semana, hice mi bautizo, la primera comunión, iba a misa con mis papás y mi hermana todos los domingos cuando estaba chiquito, para contarle esto, claro, creyendo en el Dios católico, ¿no?
yendo a la misa, a ver al padre, la misa, el evangelio. Me confesaba chiquito en el confesionario en la iglesia, porque uno sabía que si había pecado, pues tocaba confesarse para luego recibir la comunión. Entonces no es que yo haya nacido, no, el demonio, el 666, la bestia. Uy, que voy a hacer un podcast sobre eso. Pero no, crecí en una familia, en un colegio, todo católico. Mi cuestionamiento tal vez empieza ya en la adolescencia, digámoslo así, a finales del colegio, en la universidad, cuando uno empieza más como a indagar y, repito, a cuestionarse sobre por qué tanto mal, por qué algunas personas que son buenas les va mal. Muchas cosas. Recuerdo un gran amigo que tuve, un gran ser humano, una familia hermosísima. Se casó y en la luna de miel le dio un dolor de estómago y regresó de su luna de miel. Le encontraron leucemia y falleció. Y un ejemplo como ese. De pronto también vi la vez pasada que alguien me decía: usted dejó creer en Dios desde que su mamá murió. Y no, eso no es cierto. Como decía ahorita, desde la adolescencia. El cuestionamiento hacia Dios empezó hace 20, 25 años atrás. Y nada, al contrario, lo del caso de mi mamá puede como afirmarme que este Dios no existe, claro. Mi mamá, una mujer tan hermosa, joven, religiosa a morir, buena persona, querida, sin enemigos, y le diagnostican algo en su cabeza, entra a una cirugía y se muere. Entonces yo digo, venga, ella tan entregada a su Dios, tan buena, tan sana, todavía con años por delante para vivir. ¿Y qué pasó con Dios? Entonces la respuesta del creyente es: no, ya había cumplido aquí su misión, ella ya Dios la llamó a estar en su lado. Cosas que a mí nadie me las puede comprobar, ¿no? Yo repito, me baso en lo real. Entró a una cirugía y se murió en manos del mejor médico para operar un aneurisma en Colombia, y falleció. Bueno, no sé si es el mejor médico, pero sí decían que era uno de los mejores. Pero bueno, entonces unos dicen, bueno, no le echo la culpa a Dios, ¿no? Porque no creo en Dios, entonces ¿cómo lo va a culpar? Nada, ni al médico. El médico se ha matado toda la vida estudiando, nada. En una cirugía se puede complicar, y el humano tampoco, pues, es un superhéroe, ¿no? Entonces al médico nada, no hay culpa de nada. Como ese día se lo dije: doctor, usted y su conocimiento trataron de hacer lo que más pudieron, pero no se logró. Así como hay gente que sobrevivió a unas cirugías tremendas, y hay gente que dice: ay, fue gracias a Dios. Pero repito, al fin Dios interviene o no. Y el que dice gracias a Dios, yo le digo: no, gracias al médico realmente, que se estudió, que lleva toda la vida practicando, estudiando, operando, y gracias a esas manos y a ese doctor, pues salió todo bien. No, repito, es mi opinión, aquí no es para pelear. Pero entonces no es que haya dejado de creer en Dios por mi mamá, no. Lo que pasó con mi mamá, al contrario, como que fortaleció mi no creencia en ese Dios que ayuda y que cuida a sus seres humanos. No, eso ayudó a mantenerme en mi posición realmente. Y así se hubiera salvado a mi mamá, tampoco hubiera dicho gracias a Dios, de verdad, ni me hubiera alto creyente en ese momento. Le hubiera dicho al doctor: doctor, usted es un genio, usted es un berraco, muchas gracias por haber salvado a mi mamá. Pero no involucré a Dios ahí, que porque mi mamá murió, porque no murió. No, nada que ver ahí, solo lo real. No sé, hay muchas cosas a lo largo de la vida. Un familiar de mi papá, por ejemplo, que una gran mujer, una gran señora, y sufriendo con su familia, sus hijos accidentados, la falta de dinero, y una muy buena mujer. Entonces son muchos casos que la vida a esa edad, cuando iba creciendo, repito, en mi adolescencia, tal vez a los 15 años, 18 años, ya en la universidad, empieza uno a cuestionarse muchísimo. En la universidad, me acuerdo, en la Javeriana, una materia que vi llamada Cristología. También hablábamos mucho de Cristo y leíamos y todo eso, y empezó mi cuestionamiento, y llegué a decir, bueno, este Dios católico, ¿no?, que está allá en los reinos de los cielos, que protector, amor, que nos cuida, ¿dónde está con tanta maldad? ¿Dónde está para la gente tan buena y que sufre tanto?
Entonces, quería que entendiera un poquito cómo crecí yo en un hogar, en un colegio y una sociedad creyentes en el catolicismo, ¿no? Católicos. No que digan que soy el demonio. Quería hacer énfasis en esto. Para mí, la formación de todo esto, y como lo digo en ese otro podcast, en el número 25, cuando dicen creo en Dios, creo más en torno a la ciencia y a la naturaleza, en cuestión de la famosa formación del Big Bang, en que todo arranca de una explosión y todo se va formando, todo va creciendo y todo se va desarrollando. Claro, es un debate interminable, y al decir esto estará el que dice, bueno, pero ¿quién puso esa primera partícula ahí para que fuera la explosión y formara todo? Entonces volvemos al debate. Es como si yo le dijera, bueno, supongamos que Dios, ese Dios de barba y todo, la puso. Entonces, ¿quién puso a ese Dios de barba? Y sería infinito, ¿no? El debate. ¿Quién puso? Es como cuando uno dice, bueno, esa partícula salió de la nada y todo empezó de la nada. Claro, y uno le dicen, bueno, ¿y antes de la nada qué? ¿Quién puso a la nada? Entonces no vamos, por eso es interesante este tema. Nunca vamos a llegar a una conclusión ni a una verdad absoluta, pero me encanta hablar de esto. Yo repito, me inclino más a la creencia de la ciencia, la creencia de la formación del famoso Big Bang, y todo se fue desarrollando. Entonces, y extendiéndome, porque usted de pronto dirá, bueno, Tripa, ¿y usted por qué no cree en el Dios que le ayuda, en el Dios de las cosas positivas? Entonces, y ahí entro a debatir mucho, y es, volviendo a la introducción de este podcast, cuando veía la noticia trágica de la muerte de una niña, que me cuestionaba, ¿y dónde está Dios? Y me cuestiono mucho, cuando el hombre hace maldades, cuando a una persona le va tan mal en la vida, ¿dónde está ese Dios? Y claro, respeto la opinión del que dice, es que Dios no interviene en las personas, Dios no interviene en el hombre que sale a matar, Dios no interviene en X o Y cosas. Entonces ahí es donde yo formulo la pregunta y digo, bueno, entonces, ¿de qué vale pedirle a ese Dios si no nos va a proteger, si no nos va a ayudar? ¿O nos ayuda cuando Él quiere? ¿O eso es como al azar? Entonces, claro, hay personas que se inclinan a decir, no, usted le ora y le reza a Dios para que el día de mañana esté al lado de Él, allá en el paraíso. Otros dicen, hay que orarle y agradecerle a Dios, no pedirle, sino agradecerle por las cosas que nos ha dado. Ahí entraría yo a decir, entonces por lo único que habría que agradecerles porque nos dio la vida, porque si se dice que no interviene en las decisiones del hombre, pues Dios no me ha dado nada. Dios no me consiguió el trabajo, Dios no me arregló la salud, porque si no interviene, entonces las cosas sí es porque yo me las he buscado, porque otras personas me las han dado o porque me ha ido bien. Entonces sería agradecerle por la vida. Pero bueno, en ese Dios precisamente por esto es que no creo, porque yo creo que si existiera un ser que está allá arriba viéndonos, cuidándonos, yo creo que no habría tanta maldad, no habría tanto inocente sufriendo. Ahí viene otro debate, ahí aparece la persona que dice, no hay nadie inocente. Para mí los niños son inocentes. Para mí un niño es un angelito indefenso. ¿Y qué me dice usted cuando un niño de 4 o 5 años muere a manos de un asesino que lo coge y lo viola y encima de todo lo tortura y lo mata? ¿Ese niño no era inocente? Ese niño, ¿por qué tenía que morir en las manos de ese asesino? ¿Dónde está ese Dios que nos está observando y que es bueno y que lo describen como el Dios de amor? ¿Dónde está en esos casos? ¿Dónde está el Dios de todos esos niños que violó y mató Garavito, un asesino que está aquí en una cárcel en Colombia? ¿Dónde estaba el Dios de ese niño? Y Garavito está vivo ahí en una cárcel. Claro, uno dirá, Garavito está pagando lo que hizo y le espera el infierno. Listo, eso nadie lo ha demostrado, si después de esta vida va a pagar o no por sus hechos. Hablemos de lo que está acá. Listo, aquí está pagando y está en la cárcel. Que no lo mataron ni nada porque aquí no existe la pena de muerte en Colombia y lo juzgan por el delito más grave y ya, y el resto como si no hubiera pasado nada. Pero mi pregunta es, listo, está en la cárcel. Pero todos los niños que mató, ¿se imagina usted las familias, los padres, los hermanos recordando cada día que ese desgraciado cogió a su niño y lo violó y lo mató? ¿Dónde estaba el Dios de ese niño?
Claro, entiendo al que dice, bueno, Garavito se alejó de Dios y por eso hacía lo que hacía. Listo, perfecto. El diablo, qué sé yo, en fin. Pero el Dios protector de esos niños. Y ahí es cuando muchos me responden, Dios no se mete en lo que hace el hombre. Entonces ahí es donde digo yo, entonces al Dios no hay que rezarle ni agradecerle por las cosas buenas o malas que nos pasan. Porque si no interviene en nuestra vida, no hay que decirle gracias. De pronto gracias porque nos dio la vida. Pero hay gente que le agradece, Diosito, gracias porque hoy me fue bien, Diosito, gracias por el trabajo, Diosito, gracias por la salud. Pero si usted es de los que me dice a mí que no interviene, entonces no habría que agradecerle por eso. Pero entonces yo hablo mucho y debato mucho de esto. Y pongo el ejemplo siempre de los niños. Inclusive adultos, personas maravillosas, buenas, generosas. Y les va de mal en peor, ¿no? Y gente mala que le va bien. Entonces a mí me dicen, no, eso tarde o temprano lo va a pagar aquí o en otra vida. Empezando porque los católicos en teoría no creen en la otra vida después de la muerte. No creen en la reencarnación. Entonces, ¿qué otra vida? ¿Allá en el cielo y el infierno? ¿Será que el castigo es allá? Pero es que eso no se ha demostrado ni se ha comprobado que eso exista. Entonces yo me centro mucho en lo que estamos viendo en este plano, en lo real, aquí, en lo que llamamos vida. Después no sé lo que viene. Entonces yo me hago muchas cuestiones de esto que estoy viendo. Cuando el niño muere, cuando el niño lo asesinan, cuando esa persona que le va mal cada día le va peor. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Dónde está ese Dios? ¿Por qué no le ayuda en esta vida? Ah, no, es que le ayuda después. No sabemos si hay un después. Ayúdelo ya aquí. Ahí la humanidad... cuando pasan las guerras, cuando tantos inocentes fallecen, no sé, yo digo, ¿y dónde está Dios? Y existe la respuesta de otra persona que sería, Jesús o Dios está por venir y vendrá el juicio final. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Hace cientos de años, miles de años. El hombre se está matando, el hombre es cruel, el hombre es injusto. Algunos a veces haciendo el mal triunfan y otros haciendo el bien no triunfan, se me fue la palabra. Pero entonces la respuesta como que yo veo, y con respeto lo digo fácil, es no, todo se arregla después de la muerte. Eso no se ha comprobado que haya vida después de la muerte o que allá esté el paraíso y estén todos. Entonces yo digo, y yo me centro más, repito, aquí, en este plano, en el plano que estamos viendo y estamos viviendo. ¿Por qué Dios no interviene más aquí? Algunos dirían, mire Daniel, a usted le ha ido bien, es gracias a Dios. Pero al que le ha ido mal y ha hecho el bien, entonces ¿qué? ¿Dónde está el Dios de esa persona? ¿No? Eso es lo que yo debato y lo digo con respeto. Espero que usted respete también mi opinión como yo la respeto de muchos. Otros me dicen, no Daniel, es que Dios es todo lo que usted puede ver en su entorno. Claro, la naturaleza es hermosísima. Ver las montañas, lo que respiramos, ver un atardecer, es espectacular. Yo amo el universo, el sol, la luna, los planetas, amo los animales. Pero mi cuestionamiento hacia Dios es más hacia la maldad. También, no solo el humano. Por ejemplo, cuando vemos estos incendios que acaban con bosques y mueren cantidad de animalitos. Porque uno dirá, bueno, Dios no interviene en los hombres, nada. Dios está pendiente de los animalitos, de todo eso. Y uno dice, pero todos esos animalitos que murieron, todas esas hectáreas de bosque que se perdió. Entonces alguien dice, no, es una balanza, estas cosas tienen que pasar porque Dios es perfecto y si mató a esos animalitos porque tenía que matarlos. Pero yo no le encuentro lógica a eso. Si Dios de verdad estuviera pendiente de este planeta, pendiente de sus animalitos, pendiente de las personas buenas, no habría tanta tragedia y tanta maldad. De verdad. Es mi opinión, repito, por eso digo de verdad para mí. Repito, pueden oír el podcast 25 donde hablo de la creencia de Dios. Seres superiores, creemos. Para mí mi hermana y mi hermanita son seres superiores, fallecieron. Y para mí, en mi fe, creo que están aquí al lado acompañándome. Y me ayudan en las cosas buenas y en las cosas malas les pregunto a Andreita y mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué? Pero nunca las he sentido, nunca las he visto, nunca he hablado con ellas. Es más cuestión de fe. Pero entonces para mí ese Dios que nos cuida, que nos está protegiendo, que nos da la mano desde arriba, para mí no existe, y lo digo con respeto, no existe. Para mí todo esto se formó
empezó a crecer y cada quien empezó a actuar a su manera. Claro, lo que muchos llaman el libre albedrío, para mí eso existe, el libre albedrío. Usted verá qué hace en su vida. Sí, pero, repito, esas consecuencias para mí se pagan en esta vida. Después no sé si alguien las va a pagar o no. Claro, el libre albedrío del que quiere salir ahorita a matar a alguien por un celular, bueno, pues, va y lo hace. Y de pronto se roba el celular, va y mata a la persona. Nunca lo arrestaron, nunca supieron, disfrutó de su celular. Y la persona que asesinó era una persona buena. Claro, ambos escogieron qué hacer. Uno, salir a robar, y el otro, salir a caminar seguramente, a hacer deporte y lo robaron. El libre albedrío, cada uno escogió su situación. Pero ahí es donde, hasta ahí creo. Claro, cada uno escogió su camino. Pero el que cree en ese Dios protector y ese Dios que ayuda y todo, ¿por qué no se metió a ayudar a la persona sana y buena que estaba haciendo deporte con su teléfono y se ayudó al lampón que vino, robó y escapó? La respuesta fácil, tarde o temprano pagará. O pagarán el más allá. No, que pague ya de una vez. O sea, si alguien nos está cuidando desde arriba, pues que se dé cuenta, mire, este man va a matar. Nada, algo le pasa antes, se accidenta antes o le pasa algo antes y Dios dice, uy, ese tipo iba a atracar a alguien, salve a la persona buena. Uy, no, mire, ese niño está corriendo por una calle y lo va a atropellar un carro y no sé qué. Y Dios ahí como que interviene, no sé, como si fuera un superhéroe. Claro, usted de pronto dirá, no, pero es que Dios no es así. Nadie sabe cómo es Dios. O sea, cuando a mí me debaten y me dicen, es que así no es Dios. ¿Cómo es Dios? Nadie lo ha visto. Nadie. Es su fe. Así como mi fe es mi mamá y mi hermanita que están aquí al lado mío como fantasmitas, tampoco los he visto. Entonces usted puede decir, ay, Tripas creyendo en la mamá y en la hermanita, si después de la muerte no hay nada o están allá en el cielo, van a estar al lado de él. Es lo mismo que Dios. Estoy creyendo en Dios, ¿y dónde está Dios? Bueno, pero todas las decisiones son respetables. Entonces, si usted a mí me dice eso, pero es que usted no sé qué, así no es Dios, yo le preguntaría a usted, ¿y cómo es Dios acaso? Entonces, ahí está mi opinión respecto a la existencia de ese Dios que desde el principio está mal, porque suponemos que cuando nos dicen si existe Dios están hablando de mi Dios, y hay dioses, hay muchos. Hay que preguntar, ¿usted de qué Dios está hablando, Dani, cuando pregunta si Dios existe? Partiendo de ahí. Pero bueno, este debate es interesantísimo, cada opinión es respetable, y usted que cree en X o Y Dios, mechudo, calvo, gordito, flaquito, igual al hombre, una luz, una energía, un extraterrestre, sígalo haciendo. Si usted es de los que cree que por creer en ese Dios y pedirle o orarle o agradecerle la bien, hágalo. Eso es muy bonito. Así como yo lo hago con mi mamá y mi hermanita, así parezca loco. Usted hágalo con ese Dios. Si cree que le va así mejor, hágalo. Es totalmente respetable. Si usted cree que después de la muerte va a volver a nacer, bueno, es su creencia. Si usted cree que después de la muerte se va a reunir con sus seres queridos, buenísimo. Si usted cree que después de la muerte llega donde unos angelitos y allá está Dios esperándolo, buenísimo. Todo esto y cada opinión es respetable, porque ninguno tiene la verdad absoluta. No hay una verdad absoluta en este tema. Tristemente, están las personas que aún no respetan la opinión de los demás en cuestión de religión, y por eso nos seguimos matando. Por eso fue que cuando yo puse ese comentario, hubo comentarios tan estúpidos como, ¿usted tiene cerebro? ¿Qué es esa estupidez que usted está diciendo? Para mí eso más bien es un comentario estúpido. Un comentario estúpido no es cuestionarse acerca de Dios. Un comentario estúpido es decirle a alguien, ¿y usted con esa pregunta tiene cerebro? Eso sí es estúpido. Realmente. Entonces, y me pasó. Hice esa pregunta y se vino todo el mundo encima. Y entonces lo que yo también quiero enseñarle a ustedes, respete la opinión del otro. Que cree en este Dios, que va a esa iglesia, que se arrodilla 5 veces al día, que no come esto por alabar a su Dios, que va a misa todos los días, que a las 7 de la mañana, que a las 8 de la noche, que no sé, respételo. Usted viva su vida y su creencia. Ojalá el día de mañana, a los que estamos ciegos, si usted está diciendo que yo estoy ciego y que mejor dicho soy lo peor por mi opinión, pues ojalá el día de mañana llegue ese Dios. Y baje del cielo y nos diga soy su Dios, y qué bueno uno poder decir, hombre, yo no creía y mire, estaba equivocado, discúlpeme. Es válido, porque no es obligatorio creer en algo que no hemos visto. Diferente que Dios se me parara aquí al lado y me dijera, Daniel, aquí estoy. No, usted cree que es Dios.
Cuando usted siente de pronto que le fue bien, o cuando ve nacer a su hijo, o cuando ve la inocencia de un niño, uno dice, ahí está Dios. Esa es su creencia. Esa es su creencia y es respetable. Pero no se ha demostrado que Dios venga y nos diga a todos, hola, aquí estoy y ya, y que ya el mundo entero se dé cuenta de esa existencia de ese ser, sea el Dios X o el Dios Y, y le empecemos a creer todos a Él, porque ya nos mostró que es Él. O sea, no hay nada que discutir ni debatir. Mire, si vieron, apareció Dios, llegó Dios, así se arme una guerra por la no creencia y todo, pero al final que compruebe y demuestre y diga, mire, soy Dios, puedo manejar esto a mi manera, puedo manejar el planeta como yo quiera, el universo. Pero entonces por eso mi mensaje, más allá, si mi opinión es buena o es mala para usted o la opinión de algún oyente, es este mensaje que quiero dejar en este podcast, es que respetemos más las creencias de cada quien en su tema religioso. Si usted cree en A, B, C, D o Y, no importa. Usted puede creer en Z, en X, en W, en el que quiera. Respete al otro. No lo insulte por preguntar, oiga, ¿y Dios existe? ¿O ese Dios existe? ¿O ese Dios será bueno? ¿O ese Dios será malo? Está cuestionando. No está diciéndole, ese Dios en el que usted cree es una basura. No, él solo está preguntando si existe Dios. Y no es un insulto. Es como el que pregunta si existe un extraterrestre. El que pregunta si existe X o Y cosas. Qué bueno que si usted no está de acuerdo le responda de buena manera. Y ninguno va a llegar a la verdad. Pero chévere que usted le diga, oiga, usted que se pregunta si Dios existe, mire Dani, le cuento que para mí sí existe por esto, por lo uno y lo otro. Oiga Dani, usted de los que dice que Dios, ¿dónde está cuando muere un niño? Mire, yo creo esto, lo uno y lo otro. Así es bueno hablar y debatir. Pero no que mañana alguien le diga, o que su hijo le diga, ¿sabes qué, papá? Yo no creo en Dios. Ah, pero es que usted es un estúpido, usted no tiene cerebro. No, háblele, oye, ¿por qué no crees en Dios? No, mira, mi opinión es esta. Ah, bueno, chévere, el argumento de cada quien y su creencia y ya. Chao. Desearle el bien al otro, que te vaya bien con tu Dios. Y listo. Bueno, entonces cada quien saca su propia conclusión y le respeto su Dios y le deseo un buen día a usted, una buena vida. Y que ore, rece, pida, hable con esos seres en los que usted cree, porque de verdad, eso muchas veces nos ayuda, como a mí me ayuda a hablar con mi mamá y mi hermanita, si sean los fantasmitas. A mí me ayuda eso, y si a usted le ayuda a hablar con su otro Dios, hágalo. Eso es bueno, porque necesitamos eso. Muchas veces hablarle a alguien o pedirle a alguien sin saber si realmente eso nos lo dio ese ser o no, o fue casualidad o fue el destino. Pero yo respeto y me encanta que usted lo haga. Me encanta que usted rece, como me encantaba que mi mamá fuera a su misa y tuviera sus creencias y con ella hablaba de esto. Me encanta eso. Y bueno, pues esperemos, ojalá, no sé si será en un año o en miles de años, que algo pase en el planeta y usted le diga a su compañero al lado, oiga, usted tenía razón. O que uno diga, oiga, si ve, usted estaba equivocado, pero no para matarnos. No, para nada. Bueno, de verdad, nuevamente, gracias a cada una de las personas que me envió su opinión. Le agradezco muchísimo que esté en contacto mío en mis redes, en mi podcast, y que ojalá no me vaya a insultar por mi opinión. Es lo que yo pienso, es mi creencia. Estaré equivocado o no sé, bueno, igual lo que les decía ahorita. Bueno, en todo caso, un abrazo para usted, un abrazo para su familia. Y lo que sí es cierto es que hay que disfrutar esto llamado vida. Muchas gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.